5 relatos de terror. Testimonios del corredor de Sonora. Relato 1. El que recuerda por ti. Me llamo Primitivo Garza Escalante. Tengo 44 años. Soy de Nuevo León, de Linares, de donde el río Pilón baja de la sierra, y la gente tiene esa mezcla específica del norte, directa, eficiente, con escasa tolerancia a los rodeos. En Linares aprendí que el tiempo se respeta, y que lo que tarda más de lo necesario es lo que se hizo mal. Esa impaciencia con la ineficiencia me salvó en el corredor, de maneras que no esperaba, porque el corredor tiene sus propias eficiencias que quien las respeta llega más rápido que quien las ignora. Llegué a Dallas hace 5 años. Trabajo en una empresa de recuperación de datos informáticos, en el trabajo de recuperar lo que los sistemas perdieron, lo que los errores borraron, lo que el tiempo deterioró, lo que parece que ya no existe, pero que con las herramientas correctas todavía puede ser recuperado. Lo que voy a contar tiene que ver con la memoria, con lo que ocurre cuando el corredor se hace cargo de lo que uno no puede recordar. El grupo era de 10 personas. El guía era un hombre que le decían el archivo porque tenía la memoria más extraordinaria que nadie del corredor había conocido. No solo la memoria del corredor, que en 40 cruces en 14 años podría justificar una memoria excepcional del terreno, la memoria de cada persona que había cruzado con él, los nombres, los pueblos de origen, las razones del cruce, las cosas que les pasaron en los días del corredor, lo que dijeron en los descansos. El archivo podía nombrar sin esfuerzo a las personas del tercer cruce que hizo hace 12 años, como si hubiera cruzado con ellas la semana anterior. Los grupos que habían cruzado con él decían que sentirse recordado por el archivo era una experiencia específica, la de saber que lo que uno había sido en el corredor estaba en algún lugar guardado con una claridad que la propia memoria raramente puede igualar. La primera vez que el archivo recordó por mí fue en el segundo día, no de manera que yo lo notara de inmediato. Lo noté cuando no pude recordar algo que debería haber podido recordar. Fue en el descanso del segundo día, cuando el archivo pidió al grupo que describiera el terreno del tramo anterior, una práctica que tenía para asegurarse de que el grupo procesaba el terreno que cruzaba y no solo lo atravesaba en el piloto automático del cansancio. Cada miembro del grupo describió algo del tramo anterior. Cuando llegó mi turno, tenía una laguna, no el olvido ordinario del tramo que se borra porque la mente está en otra cosa. Una laguna limpia, del tipo de ausencia que no tiene bordes difusos, sino una frontera precisa entre lo que se recuerda y lo que no se recuerda. 2 horas de caminata. Desaparecidas. Las 2 horas del segundo tramo del segundo día, desde que habíamos salido del punto de descanso, hasta que habíamos llegado al siguiente. 2 horas de pasos, de terreno, de oscuridad y luna y viento, sin memoria ninguna. Le dije al archivo que tenía una laguna. El archivo me miró con la atención específica que le daba a las informaciones que requería procesar antes de responder. ¿Cuándo empieza la laguna? Le describí el último punto que recordaba, el inicio del segundo tramo, el momento en que el grupo retomó la caminata después del primer descanso largo. ¿Y cuándo termina? El momento en que llegamos a este punto de descanso, le dije. El archivo asintió. Las 2 horas del segundo tramo, dijo. ¿Y por qué no las recuerdo? El archivo me miró. Las recuerdo yo, dijo. Lo miré. ¿Las recuerdas tú? El archivo caminó hacia el borde del área de descanso, el punto desde donde podía verse el terreno del tramo que habíamos cruzado. A veces, en los tramos difíciles, el cuerpo ahorra recursos donde puede, dijo. La memoria de los tramos ordinarios sin incidentes consume energía que en el corredor tiene usos más urgentes. El cuerpo la desactiva. ¿Y la memoria simplemente desaparece? No desaparece, dijo el archivo. Se traslada. Lo que el individuo no puede recordar porque su cuerpo decidió que el recurso de la memoria era necesario en otro lado, lo recoge el corredor. ¿El corredor recoge mi memoria? El archivo me miró. En 40 cruces, dijo. He visto esto en personas específicas, no en todos los grupos.
en personas que en ciertos tramos tienen lagunas de memoria que no corresponden al cansancio ordinario, ni a la distracción, ni a ningún mecanismo que la mente ordinariamente usa para borrar lo que no necesita. Lagunas limpias, como la tuya. Y en todos los casos las lagunas son de 2 horas. No siempre, dijo el archivo. Las lagunas tienen el tamaño del tramo que el cuerpo decidió que podía entregar. En tu caso fue el segundo tramo completo. ¿Y a dónde fue mi memoria de ese tramo? El archivo me miró. Al corredor, dijo. El corredor la recogió. Está en Minun y Tizias, el corredor. ¿Y puedo recuperarla? El archivo caminó. No de la manera ordinaria, dijo. No vas a recordar las 2 horas del segundo tramo como recuerdas los tramos que sí recuerdas. Pero están en el corredor. ¿Y de qué me sirve que estén en el corredor si no puedo recuperarlas? El archivo me miró. Están disponibles, dijo. No para ti directamente, para quien cruce por ese tramo después de ti. ¿Mi memoria estará disponible para el próximo grupo que cruce ese tramo? El archivo asintió. El corredor acumula la memoria de los que lo cruzaron, dijo. No solo el calor de los cuerpos, ni el rastro de los pasos, la memoria de lo que vieron, de lo que sintieron, de lo que aprendieron. Cuando esa memoria se desprende de la persona que la tenía y queda en el corredor, se suma al acervo que el corredor tiene de ese tramo. ¿Y el acervo sirve a los que vienen? El archivo caminó. El acervo es lo que hace que el corredor sepa más de sí mismo con el tiempo. Dijo, cada tramo que cruza un grupo añade algo al conocimiento del corredor de ese tramo. La memoria que dejaste en el segundo tramo es ahora parte de lo que ese tramo sabe de sí mismo. ¿Y yo qué gané con perder esa memoria? El archivo me miró. Llegaste al tercer día con las reservas que el cuerpo conservó al no gastar en memoria, dijo. El tercer día fue el ateo el más difícil del cruce. Las reservas que tenías al inicio del tercer día fueron las que te permitieron terminarlo. El cuerpo sacrificó la memoria para el tercer día. El archivo asintió. El cuerpo sabe más de lo que uno le pregunta, dijo. En los días siguientes no tuve más lagunas. El archivo explicó que una laguna por cruce era lo ordinario en los casos que había visto. El cuerpo hace la transferencia una vez, en el tramo donde el beneficio energético es mayor, y luego el equilibrio se restableció. En el punto de recogida, el archivo hizo algo que no había hecho en ningún otro momento del cruce. Se acercó a mí y me describió las 2 horas del segundo tramo, no en el sentido de leer un informe, en el sentido de narrar, de la manera en que se narra lo que se recuerda con viveza, los detalles específicos, los momentos particulares, la secuencia exacta de lo que ocurrió. Me lo narró durante 10 minutos, no para que yo recuperara la memoria, dijo cuando terminó, para que supieras lo que ocurrió. Y ocurrió algo importante en esas 2 horas. El archivo me miró. Nada extraordinario, dijo. Caminaste bien. El grupo caminó bien. El terreno fue el terreno que es. ¿Y entonces por qué me lo cuentas? El archivo miró el corredor. Porque lo que ocurrió en esas 2 horas que no recuerdas también forman parte de lo que eres ahora que llegaste, dijo. Y alguien debería saber qué ocurrió. Lo que el archivo me dijo en el punto de recogida sobre las 2 horas del segundo tramo fue más que una narración. Fue la primera vez que alguien me devolvió algo mío que yo no sabía que había perdido. No la memoria directa, esa sigue sin estar, pero el conocimiento de que ocurrió, de que caminé esas 2 horas y que el corredor las guardó, produce algo en la manera en que entiendo el cruce. No un cruce con un hueco, un cruce completo donde 2 horas están guardadas en el corredor, en lugar de en mi cabeza. El archivo me dijo que en 40 cruces, de las personas cuya memoria se transfirió, ninguna llegó en peor estado que las que no transfirieron. La transferencia siempre fue seguida de llegada. Siempre. Hay algo que el archivo no me dijo durante el cruce, y que me dijo en una llamada de teléfono, 2 meses después de llegar a Dallas. Me llamó para decirme que había revisado su cuaderno del cruce, el cuaderno donde registraba todo lo que ocurría en cada cruce. En el cuaderno del cruce nuestro, en las páginas correspondientes al segundo tramo del segundo día, el archivo
había escrito lo que yo no recordaba, no como un relato, como un registro, hora de inicio, condiciones del terreno, incidentes del tramo, hora de llegada al punto de descanso, el registro de lo que ocurrió en las 2 horas que yo no recuerdo, copiado en el cuaderno del archivo. ¿Y lo leerás en el cuaderno cuando lo necesites?, le pregunté. El archivo tardó. No necesito leerlo, dijo. Yo lo recuerdo. ¿Y está en el cuaderno por qué? Para quien no tenga mi memoria, dijo el archivo. Para quien quiera saber qué pasó en ese tramo en esa noche. Para el siguiente guía que cruce por ahí y que quiera saber qué encontró el grupo que cruzó antes que él. El cuaderno del archivo es parte del testamento del corredor. El archivo consideró esa formulación. El cuaderno es la versión escrita de lo que el corredor ya tiene en su versión no escrita, dijo. El corredor guarda lo que ocurrió en él. El cuaderno guarda lo mismo en papel. Para quien no puede leer el corredor directamente, el cuaderno es la traducción. 5 años en Dallas. La recuperación de 1900 datos tiene que ver con lo que parece perdido, pero no lo está. Con lo que el sistema ya no puede leer, pero que existe en alguna forma en el sustrato físico del medio donde fue almacenado. La memoria que entregué al corredor, no la perdí, la dejé en el corredor, en el segundo tramo del segundo día, disponible para quien cruce por ahí después. Y el archivo me contó lo que ocurrió en esas 2 horas que no recuerdo, para que supiera, para que existiera en algún lugar más que en el corredor, para que no fuera solo la suma, sin el sumando. Relato 2 los dedos en el suelo. Me llamo Catalina Vera Noriega. Tengo 41 años. Soy de Oaxaca, de San Pablo Villa de Mitla, de donde las ruinas zapotecas llevan siglos siendo el fondo del paisaje cotidiano, y donde uno aprende que lo que está debajo de lo que está encima no siempre es menos real que lo que está encima. A veces es más. A veces lo que está debajo es lo que da sentido a lo que está sobre ello. Llegué a Simusepashia Iram, Los Ángeles hace 3 años. Trabajo en el departamento de diseño gráfico de una empresa de publicidad. En el trabajo de hacer visible lo que quiere ser visible, de traducir lo que algo quiere decir a la forma que más personas pueden recibir. El grupo era de 8 personas. La guía era una mujer que le decían la escultora porque tenía la costumbre, que los grupos que habían cruzado con ella encontraban perturbadora la primera vez, pero luego encontraban completamente natural, de hundir los dedos en el suelo en los puntos de descanso. No la palma, los dedos, la punta de los dedos, presionando hasta encontrar resistencia, manteniéndolos quietos en esa posición durante 30 o 40 segundos antes de sacarlos. La escultora decía que los dedos leen el suelo, de maneras que la palma no puede, porque la concentración de terminaciones nerviosas en las puntas de los dedos, cuando están en contacto directo con la tierra, en el estado de atención que producen las noches del corredor, reciben información que ningún otro instrumento puede recibir. Había cruzado 22 veces en 8 años. La primera vez que vi a la escultora hundir los dedos en el suelo fue en el primer descanso largo. No hizo nada especial con la información que recibió en ese primer descanso, o si lo hizo, no lo mencionó. Pero en el segundo descanso, en el primer tramo del segundo día, lo sacó y dijo una sola cosa, antes de que el grupo se levantara para continuar. El suelo de este tramo tiene agua a 15 metros de profundidad. El suelo del tramo siguiente tiene agua a 4 metros. ¿Y eso nos importa?, preguntó alguien. La escultora se puso de pie. En el tercer día, dijo, el calor va a ser mayor de lo que tiene que ser en esta época del año. El suelo que tiene agua a 4 metros es el suelo que se mantiene más frío en superficie durante más tiempo. Los puntos de descanso en el suelo de agua alta van a dar al grupo un descanso más fresco, cuando el calor sea el problema. ¿Y el agua a 4 metros lo hace más fresco? La escultora me miró. El suelo que tiene agua cerca es el suelo que irradia el frío del agua en las noches y que tarda más en calentarse en el día, dijo. Física del suelo, sin misterio. ¿Y los dedos te dicen la profundidad del agua? La escultora caminó.
Los dedos me dicen la temperatura del suelo a distintas profundidades, dijo. La temperatura a distintas profundidades dice muchas cosas. La presencia de agua es una de ellas. En el segundo día, aprendí que lo que la escultora leía con los dedos no era solo la temperatura. En el tercer descanso del segundo día, los hundió y los sacó con una expresión diferente a los descansos anteriores. No la expresión de evaluación del suelo, la expresión de quien encontró algo que no esperaba encontrar. ¿Qué encontraste?, le pregunté. La escultora miró los dedos. Pisadas, dijo. ¿En el suelo? Debajo de la superficie, dijo la escultora, a unos 3 centímetros. Las pisadas del grupo que pasó por este punto antes que nosotros. ¿Los dedos sienten las pisadas de otros grupos? La escultora limpió los dedos en el pantalón. El suelo guarda la presión de lo que lo pisó, dijo. La presión no se disipa de inmediato. A cierta profundidad, la compactación que produce el paso de un grupo persiste durante horas o días. Los dedos, con la atención correcta, pueden sentir esa compactación. ¿Y cuándo pasó el grupo anterior? La escultora consideró. La compactación a 3 centímetros con la consistencia que siento, dijo, corresponde a un paso de hace 8 a 12 horas. Un grupo de tamaño similar al nuestro, en este punto, hace 8 a 12 horas. ¿Y fueron al norte? La escultora movió los dedos en el suelo buscando la orientación de las pisadas. Al norte, confirmó. ¿Y llegaron? La escultora sacó los dedos. No sé si llegaron, dijo. Sé que pasaron. Lo que les ocurrió después de pasar por este punto no está en el suelo de este punto. En los días siguientes, los dedos de la escultora leyeron cosas que ningún instrumento, de los que el archivo o los otros guías del corredor usaban, podía leer. La temperatura del suelo bajo los puntos de descanso, que la escultora usaba para elegir los puntos donde el grupo descansaría mejor, según las condiciones climáticas que venían. Las compactaciones de grupos anteriores que informaban sobre las rutas más usadas. Algo más que la escultora describía como la tensión del suelo. La diferencia entre un suelo que estaba en su estado natural y un suelo que tenía algo bajo él, que producía una presión ascendente. Tuberías, o raíces o estructuras minerales, que en el corredor ordinario no importaban, pero que en ciertos puntos del corredor indicaban que el suelo en ese punto no era completamente lo que parecía. En el cuarto día, los dedos de la escultora encontraron algo que produjo en ella una detención que no había tenido en los días anteriores. Los hundió en el suelo del punto de descanso del amanecer. Los mantuvo más tiempo de lo habitual. Los sacó con lentitud. Miró el punto del suelo donde habían estado. ¿Qué encontraste?, le pregunté. La escultora tardó. Una mano, dijo. Lo miré. ¿Una mano en el suelo? La escultora volvió a hundir los dedos, más y cerca del punto original. Una mano, confirmó. Debajo. La forma de una mano, a unos 20 centímetros de profundidad. No una mano física. La impresión de una mano. Como la presión que deja una mano sobre arcilla, pero en este suelo y a esa profundidad. ¿Alguien enterró la mano en el suelo? La escultora caminó alrededor del punto. Hundió los dedos en varios puntos. Se incorporó. Un cuerpo, dijo, no enterrado en el sentido ordinario. La impresión de un cuerpo, como si alguien hubiera descansado en este punto, en este suelo, durante mucho tiempo, y la impresión de ese descanso hubiera quedado. ¿Y cuánto tiempo hace? La escultora consideró la pregunta. No sé cuantificarlo, dijo. El tipo de compactación que siento en ese punto es diferente a la compactación de los grupos que pasan. Esta tiene la calidad de algo que estuvo ahí durante mucho tiempo, no horas. Podría ser días, podría ser más. ¿Alguien descansó aquí durante días? La escultora me miró. Alguien estuvo aquí, dijo. El suelo tiene la memoria de su peso y de su forma, y esa memoria dice que quien estuvo aquí no estuvo de paso. Y se levantó. La escultora buscó en el suelo alrededor la continuación de la impresión. Hay algo que podría ser el rastro de cuando se levantó y siguió, dijo finalmente. En la dirección norte. ¿Al norte?
Al norte, confirmó. ¿Y llegó? La escultora miró sus dedos. No sé, dijo. La impresión del suelo dice hasta aquí. Lo que pasó después de aquí, el suelo de aquí no lo tiene. Llegamos el 6.º día, los 8. Lo de la mano en el suelo del 4.º día perturbó al grupo de una manera que lo de los días anteriores no había perturbado, no porque fuera peligroso, sino porque implicaba algo sobre quién había estado en ese punto del corredor, alguien que llegó hasta ahí, que estuvo ahí el tiempo suficiente para dejar una impresión del cuerpo en el suelo, que se levantó y siguió al norte. La escultora me dijo que la impresión del cuerpo en el suelo decía cosas sobre el estado de quien la hizo, no el nombre, no la procedencia, no nada que identifique a una persona. El estado. La temperatura del cuerpo cuando estuvo ahí, que decía algo sobre la hidratación. La presión del peso en distintos puntos, que decía algo sobre las lesiones que podía o no tener. El que dejó la impresión tenía el cuerpo de alguien que estuvo en el límite, pero no había pasado el límite, dijo la escultora, y siguió al norte. La impresión del levantarse y continuar dice algo, dijo la escultora. Dice que se levantó con la voluntad suficiente para continuar. ¿Llegó? La escultora miró los dedos. Eso no está en este suelo, dijo, pero el que se levanta con la voluntad suficiente y continúa al norte suele llegar. 3 años en Los Ángeles. El diseño gráfico tiene que ver con los dedos también. No los dedos en el suelo, sino los dedos en la pantalla, en el mouse, en las herramientas. Pero hay algo en la manera en que los dedos transmiten la intención al diseño, que va más allá de la mecánica del movimiento. A veces, en los momentos de mayor concentración en el trabajo, siento en las puntas de los dedos algo que no es solo la pantalla o el mouse o la herramienta, algo más parecido a lo que la escultora describía, información que viene del material con el que los dedos están en contacto. No el tipo de información que la escultora leía en el suelo del corredor, pero del mismo tipo de canal, los dedos como instrumento de lectura, el material como portador de lo que ocurrió en él, y la atención correcta como la diferencia entre leer y no leer. Relato 3. El mapa que crece. Me llamo Florencio Vargas Ibarra. Tengo 50 años. Soy de San Luis Potosí, de Río Verde, de donde los Huasteca y el altiplano se encuentran, y la tierra produce maíz y naranja, y la gente que vive entre esas dos cosas tiene un poco de cada una. La densidad del altiplano y la humedad huasteca, la sobriedad de lo seco y la abundancia de lo fértil. En Río Verde aprendí que las fronteras entre cosas distintas producen algo que no es ninguna de las dos cosas, sino algo propio. Llegué a Chicago hace 4 años. Trabajo en un bufete de abogados en el Departamento de Investigación Jurídica, en el trabajo de encontrar el precedente correcto, la ley que aplica, la cita que establece lo que la ley dice sobre la situación específica, el trabajo de construir el mapa legal de cada caso. El grupo era de 12 personas. El guía era una mujer que le decían la cartógrafa viva porque tenía 2 mapas del corredor. Uno, físico, dibujado en papel resistente que actualizaba cruce a cruce, y otro que ella llamaba el mapa que crece, que no era ningún papel ni ningún objeto, sino algo que describía como la versión del corredor, que el corredor mismo producía en ella mientras lo cruzaba, no el mapa que recordaba de los cruces anteriores, un mapa que se construía en tiempo real, que añadía información a medida que el grupo la generaba, que crecía con cada tramo que se cruzaba y cada punto que se pasaba. Había cruzado 27 veces en 9 años. El mapa que crece lo vi por primera vez en el 2.º día. Fue la primera vez que la cartógrafa viva consultó el mapa físico y el mapa que crece al mismo tiempo, y la diferencia entre los dos produjo una decisión de ruta que no habría tomado con solo uno de los dos. Estábamos en una bifurcación. El mapa físico indicaba la senda izquierda como la ruta habitual. La cartógrafa viva se detuvo, miró la bifurcación y luego miró al frente con la expresión específica que tenía cuando consultaba el mapa que crece. No la mirada de quien mira el papel, sino la mirada de quien mira algo que está en la mente.
la mirada interior de quien consulta una representación interna. Tomó la senda derecha. ¿Por qué la derecha?, le pregunté cuando llevábamos unos minutos caminando. El mapa que crece muestra algo en la senda izquierda, dijo la cartógrafa viva. ¿Qué muestra? Me miró. Una densidad, dijo. El mapa que crece registra la densidad de lo que hay en cada dirección del corredor. La senda izquierda tiene una densidad que no corresponde a la densidad normal del terreno de esta época del año, en este corredor. ¿Qué tipo de densidad? El tipo que produce la presencia humana que no es del grupo que cruza, dijo la cartógrafa viva. No puedo describirlo más precisamente. El mapa que crece no da detalles, da densidades y les asigna colores. Esta densidad en la senda izquierda tiene el color que el mapa que crece usa, para lo que hay que evitar. El mapa que crece usa colores. La cartógrafa viva caminó. El mapa que crece usa lo que tiene disponible para representar lo que registra, dijo. Para mí usa colores. Para otra persona podría usar otra cosa. Lo que importa es que el sistema de representación es consistente. El mismo color siempre significa lo mismo. ¿Y aprendiste los colores? ¿En 27 cruces? Sí, dijo. Aprendí qué significa cada color del mapa, que crece en términos de lo que debo hacer con esa información. Y el color de la senda izquierda significa evitar. La cartógrafa viva asintió. En la aplicación de la comunidad, consultada en el punto de recogida al final del cruce, había un reporte de actividad en la senda izquierda de esa bifurcación, en las horas en que habríamos estado ahí, si hubiéramos tomado esa senda. ¿Cuándo empezó a crecer el mapa? Le pregunté en el cuarto día, cuando ya el mapa que crecía era un tema del que el grupo hablaba con la naturalidad de algo que se había vuelto familiar. La cartógrafa viva consideró. En el primer cruce, dijo. No sabía qué era en ese momento. En el primer cruce, mientras caminaba, había algo en mi campo visual periférico que no era el terreno físico. Una representación del terreno que no era el terreno. Una especie de capa encima de lo que veía. ¿Y la reconociste como un mapa? No de inmediato, dijo. Al principio pensé que era el cansancio, que la falta de sueño producía una sobreimpresión visual, pero era demasiado consistente para hacer eso, y demasiado útil. ¿Cuándo te diste cuenta de que era útil? En el tercer cruce, dijo la cartógrafa viva. En el tercer cruce el mapa que crecía me mostró, en el color de lo que había que evitar, un punto del corredor que habría tomado en la ruta normal. Lo evité, y lo que había en ese punto era lo que el color indicaba que habría habido. ¿Y desde entonces confías en él? La cartógrafa viva caminó. Confío en él, de la manera en que confío en cualquier instrumento después de verificar suficientes veces que funciona, dijo. No es fe, es la confianza empírica que produce la consistencia. Y puede estar equivocado. La cartógrafa viva me miró. Todo instrumento puede estar equivocado, dijo. El mapa físico puede estar desactualizado. La brújula puede tener interferencias. El mapa que crece puede producir representaciones que yo no interpreto correctamente. La diferencia es que el mapa que crece actualiza en tiempo real. Lo que muestra corresponde a lo que hay ahora, no a lo que había cuando alguien lo dibujó. Y lo que hay ahora incluye cosas que los instrumentos ordinarios no detectan. La cartógrafa viva asintió. El mapa que crece detecta lo que el corredor tiene, dijo. No lo que el mapa físico tiene del corredor. El corredor tiene más que lo que cualquier mapa físico puede representar. ¿Y cómo detecta lo que el corredor tiene? La cartógrafa viva caminó durante un tramo, antes de responder. Creo que el corredor lo produce, dijo finalmente. El corredor produce en ciertas personas, en ciertas condiciones, una representación de sí mismo que esa persona puede leer. No todas las personas, no en todos los cruces, pero cuando ocurre, la representación es más completa que cualquier mapa que la persona pueda llevar consigo. El corredor se mapea a sí mismo en quien lo cruza. La cartógrafa viva me miró. El corredor le da a quien puede recibirlo una imagen de lo que es en ese momento, dijo. No del futuro, del presente,
y el presente del corredor incluye todo lo que el corredor sabe sobre sí mismo en ese momento: el terreno, las condiciones, las presencias, las ausencias. Y el color que indica lo que hay que evitar es el corredor diciéndote que hay que evitar. La cartógrafa viva asintió. El corredor que sabe que en la senda izquierda hay algo que el grupo no debería encontrar, dijo. Lo pone en el mapa que crece con el color que yo aprendí a leer, cómo evitar. ¿Y el corredor quiere que evitemos? La cartógrafa viva caminó. El corredor da la información, dijo. Lo que haga con ella es mi decisión, pero da la información. Llegamos el 6.º día, los 12. Lo que la cartógrafa viva no me dijo hasta el último día fue lo más importante de todo lo que dijo sobre el mapa que crece. Me lo dijo cuando ya estábamos en el tramo final, y el punto de recogida era una certeza. Me dijo que el mapa que crece no solo registra lo que hay, registra lo que hubo y lo que puede haber. Las 3 capas, dijo: el presente del corredor, su historia y su posibilidad. ¿Y cuál es más útil para navegar? La cartógrafa viva caminó. Depende del momento del cruce, dijo. Al inicio, el presente y la historia. Al final, la posibilidad. Y la posibilidad dice cosas sobre llegar. La cartógrafa viva me miró. La posibilidad del corredor para este grupo en este momento, dijo, es la llegada. ¿El mapa te dice que llegamos? El mapa me dice lo que el corredor tiene disponible como posibilidad para este grupo, dijo. Y lo que tiene disponible es que lleguemos. 4 años en Chicago. Investigación jurídica. Los mapas legales que construyo son mapas del terreno jurídico de cada caso. ¿Qué leyes aplican? ¿Qué precedentes existen? ¿Qué zonas del terreno legal son seguras y cuáles tienen riesgo? Un mapa que se construye con cada nuevo dato que entra al caso y que en cada actualización puede cambiar la ruta del argumento legal. El mapa que crece de la cartógrafa viva se construye en tiempo real con lo que el corredor le da. El mapa legal que construyo se construye en tiempo real con lo que el caso me da. Los dos crecen. Los dos cambian la ruta cuando cambia lo que contienen. Y los dos son más útiles que los mapas fijos que alguien dibujó antes de que el terreno fuera lo que es ahora. Relato 4. El animal de nadie. Me llamo Remedios, Calleja Soto. Tengo 42 años. Soy de Chiapas, de Comitán, de Domínguez, de donde la frontera con Guatemala y los lagos de Montebello le dan al lugar esa calidad de lo que existe en sus propias condiciones y no en las condiciones del mundo que lo rodea. Aprendí en Comitán que las categorías son útiles hasta que no lo son, y que cuando algo no cabe en ninguna categoría disponible, es mejor nombrarlo por lo que hace que intentar nombrarlo por lo que es. Llegué a Seattle hace 4 años. Trabajo en el Departamento de Biología Marina del Acuario de Seattle, en el cuidado y estudio de los animales marinos que habitan el acuario, en el trabajo que tiene que ver con entender cómo se comunica lo que no habla en idiomas que reconocemos. El grupo era de 10 personas. El guía era un hombre que le decían el naturalista, porque antes del corredor había sido inspector de campo de la Semarnat en las reservas del norte de México y tenía la capacidad de leer el comportamiento animal del desierto con la precisión que solo da el trabajo de campo sostenido. No el conocimiento de los libros, sino el conocimiento del que pasó años mirando a los animales del desierto en las condiciones del desierto real. Había cruzado 26 veces en 9 años. El animal apareció en el 2.º día. No lo vimos todos al mismo tiempo. Lo vi yo primero, en el primer tramo del 2.º día, cuando la luna estaba alta y la visibilidad era la más clara del cruce hasta ese momento. Era un animal mediano, del tamaño de un perro grande o de un coyote robusto, pero no era un perro ni un coyote. La silueta no correspondía a ninguna de las siluetas del repertorio de animales del desierto de Sonora que yo conocía. La cabeza tenía una forma que no era la del coyote, que no era la del perro, que no era la de ninguna otra especie que yo pudiera identificar en la oscuridad. Me detuve. El animal también se detuvo. Nos miramos. Llamé al naturalista en voz baja. El naturalista miró al animal.
Lo miró durante un momento más largo de lo que miraría algo que reconociera. ¿Lo conoces?, le pregunté. El naturalista caminó hacia el animal lentamente. El animal no retrocedió. El naturalista se detuvo a unos 3 metros. Los dos, el naturalista y el animal, estuvieron quietos frente a frente durante lo que fueron varios minutos. Luego el naturalista retrocedió. El animal siguió quieto. Volvió a donde yo estaba. «¿Qué es?», le pregunté. El naturalista me miró. «No lo sé», dijo. «¿No reconoces la especie?». «No reconozco la especie», dijo el naturalista. «Y en 27 años de trabajo en campo y en el corredor, eso no me había ocurrido». «¿Y qué haces cuando no reconoces algo?». El naturalista miró al animal que seguía quieto. «Observo», dijo. Observamos. El animal nos miró durante unos minutos más, y luego se giró, y caminó al norte con el paso de un animal que va a algún lugar específico, y que sabe cómo llegar ahí. Caminó 30 metros. Se detuvo. Nos miró. Caminó otros 30 metros. Se detuvo. Nos miró. «¿Quiere que lo sigamos?», pregunté. El naturalista miró al animal. «Está en la dirección en que vamos», dijo. Seguimos al animal. Durante 3 horas del segundo día, el animal caminó a 30 metros del grupo, deteniéndose y esperando cuando el grupo se ralentizaba o se detenía, retomando la caminata cuando el grupo retomaba. No como el coyote del relato de otro cruce, que el guía de aquel relato explicó como un coyote que llevaba 3 años en ese corredor, y que murió, y que siguió caminando sus rutas después de morir. Este animal tenía una calidad diferente, no la calidad de algo que recorre rutas conocidas, la calidad de algo que recorre la ruta del grupo específico de esa noche. Le dije al naturalista la diferencia que percibía. Me escuchó con atención. «Sí», dijo, «no está siguiendo una ruta fija, está siguiendo nuestra ruta». «¿Y cómo sabe nuestra ruta?». El naturalista caminó. «No lo sé», dijo. «Lo que sí sé es que en 1900, las 2 veces que vi algo similar en el corredor, los animales que no pude identificar guiaron al grupo por rutas que yo no habría tomado y que resultaron ser mejores que las que yo tenía planificadas». «¿Mejor en qué sentido?». «En el sentido de que llegamos más rápido o con menos dificultades», dijo el naturalista. «No siempre los dos juntos, pero uno de los dos siempre». «¿Y por qué un animal que no puedes identificar?». El naturalista consideró. «El corredor tiene animales que lo habitan que yo conozco bien», dijo. «Coyotes, zorros del desierto, serpientes de cascabel, búhos, ratones del desierto. Los conozco y los leo. Lo que no reconozco produce en mí una atención diferente. La atención que produce lo desconocido es mayor que la atención que produce lo conocido. Y a veces, en el corredor, algo que no quiere ser ignorado usa el canal que produce la mayor atención. El corredor usa la figura de un animal desconocido para asegurarse de que le prestes atención». El naturalista me miró. «Es una de las explicaciones», dijo. «¿Y la otra?». «El corredor produce lo que necesita producir», dijo el naturalista. «No siempre sé si lo que produce tiene un mecanismo que puedo entender, o si el mecanismo está más allá de lo que entiendo. En las 2 veces anteriores, el animal desconocido me llevó por donde necesitaba ir. Esta vez está haciendo lo mismo. El animal estuvo con el grupo durante los 3 días siguientes, no de manera constante. Desaparecía durante tramos y reaparecía en los puntos donde el grupo llegaba a bifurcaciones o a puntos donde la dirección no era obvia, siempre en la dirección correcta, siempre a 30 metros, siempre mirando de la manera en que mira algo que quiere que lo sigan. En el 5.º día, en el tramo final antes del punto de recogida, el animal desapareció y no volvió. El naturalista lo notó. «Ya no lo necesitamos», dijo. «¿Por qué?». El naturalista señaló el terreno. «El punto de recogida está a 2 horas», dijo. «El tramo que queda es el tramo que conozco mejor de todo el corredor. No necesito guía para el tramo que conozco de memoria». «¿Y el animal lo sabe?». El naturalista caminó.
El corredor lo sabe, dijo. El animal era el corredor dando lo que el corredor podía dar en ese momento. Cuando el corredor ya no necesita darlo, deja de darlo. Llegamos ese día. Los 10. Lo que el naturalista me explicó sobre el animal en el punto de recogida completó lo que yo había estado entendiendo en partes durante los 5 días. El animal, dijo el naturalista, no es siempre el mismo animal en los distintos cruces donde ocurrió algo similar. En las 2 veces anteriores, el animal era diferente al de este cruce. Distinta silueta, distinto tamaño, pero el mismo comportamiento, los 30 metros, la espera, la mirada. Y el corredor usa distintos animales para el mismo propósito. El naturalista caminó. El corredor usa lo que tiene disponible, dijo. Lo que tiene disponible en Minones Ascentone. Distintos cruces puede ser distinto. No el mismo animal, el mismo tipo de canal. ¿Y el animal que vimos en este cruce es del corredor o es un animal real? El naturalista me miró. Las 2 cosas no son excluyentes, dijo. Lo que el corredor usa para comunicarse puede ser real. Un animal real que el corredor usa de la manera en que el corredor puede usar lo que está en él. No creado por el corredor, utilizado por el corredor. Y el animal sabe que lo están utilizando. El naturalista consideró eso. Eso es lo que no sé, dijo, y es la pregunta que más me interesa. 4 años en Seattle, acuario. Lo que el naturalista me enseñó sobre el animal de nadie se quedó conmigo de una manera que el trabajo en el acuario fue desarrollando sin que yo lo buscara. En el acuario hay animales que se comunican de maneras que no reconocemos de inmediato. Los pulpos cambian de textura y color, no solo para camuflarse, sino para comunicar estados internos. Los delfines usan clics y silbidos en frecuencias que el oído humano no siempre puede seguir. Los tiburones tienen líneas laterales que detectan variaciones de presión que ningún instrumento humano habría inventado. El animal del corredor comunicó en un canal que yo no conocía, y sin embargo el mensaje llegó. 30 metros. Espera. Sigue. El canal puede ser desconocido. El mensaje puede llegar de todas formas, si uno presta atención, como el naturalista con sus 27 años de campo, como yo, ahora, con los 4 años del acuario añadidos al cruce, prestando atención a lo que comunica en el idioma que tiene, sin exigir que lo haga en el idioma que uno espera. Los animales marinos del acuario se comunican en idiomas que no son los idiomas que reconocemos. Las señales que producen para comunicarse entre sí y con nosotros son señales que aprendemos a leer con el tiempo y con la atención sostenida. El animal del corredor se comunicó en un idioma que no era el idioma de ningún animal que yo conocía. Y sin embargo, el mensaje fue claro. 30 metros. Espera. Sigue. El mensaje más simple posible y el más importante. Relato 5. La voz que precede. Me llamo Sebastián Montes Quirós. Tengo 48 años. Soy de Jalisco, de Sayula, de donde el lago y la sierra y la historia de los cristeros le dan al lugar una calidad particular que solo tienen los lugares que pasaron por algo extremo. Una densidad en el ambiente que los que crecimos ahí sentimos como normal, pero que los que llegan de afuera notan de inmediato. Una densidad que tiene que ver con lo que ocurrió ahí y que no desapareció cuando lo que ocurrió terminó. Me fui de Sayula porque la densidad se fue haciendo de otro tipo. Llegué a Stockton hace 5 años. Trabajo en una empresa de logística agrícola, en la coordinación de la distribución de productos frescos de los campos al mercado, en el trabajo donde el tiempo es la variable más crítica, porque lo que llega tarde ya no sirve de la misma manera. El grupo era de 13 personas. El guía era un hombre que le decían el precursor, porque siempre llegaba a los puntos de descanso antes que el grupo. No de la manera de tranquilino, que aparecía ya instalado cuando el grupo llegaba. El precursor llegaba y luego iba al encuentro del grupo que venía. La llegada y el encuentro ocurrían siempre en un punto específico del tramo, a exactamente 200 metros del punto de descanso. El precursor llegaba al punto de descanso, lo verificaba, y luego volvía 200 metros al sur para encontrar al grupo.
siempre 200 metros, siempre al sur, siempre antes de que el grupo llegara al punto de descanso. Había cruzado 24 veces en 8 años. La voz empezó en el primer día. No supe de inmediato que era la voz del precursor. Pensé que era la voz de alguien del grupo que caminaba cerca de mí. Una voz que decía: en el tramo siguiente hay roca suelta en los primeros 50 metros. No en voz alta, no audible para todo el grupo, lo suficientemente cerca de mi oído como para que yo la escuchara claramente, pero sin que pareciera venir de ninguna dirección específica. En el tramo siguiente había roca suelta en los primeros 50 metros. Exactamente lo que la voz había dicho. Le pregunté al hombre que caminaba junto a mí si había dicho algo sobre el tramo. No había dicho nada. Lo mencioné al precursor en el descanso. El precursor me miró con la expresión de quien reconoce algo. ¿Qué decía la voz? Le describí lo que había dicho sobre la roca suelta. ¿Y fue correcto? Exacto, le dije. El precursor asintió. En 8 años y 24 cruces, dijo. 3 personas del grupo escucharon lo que describes. 2 dijeron que era una voz claramente identificable. Una dijo que era más como un pensamiento que llegó de afuera, no generado internamente. Y en los 2 casos que era una voz, era la tuya. El precursor me miró. ¿Se parece a mi voz? No lo había pensado. Lo pensé en ese momento. No, no se parecía a la voz del precursor. Se lo dije. No es mi voz, dijo el precursor. ¿De quién es? El precursor caminó. En los 3 casos anteriores, dijo. Las personas que escucharon la voz la describieron de maneras distintas, pero en todos los casos, lo que decía la voz era correcto. Información sobre el terreno, información sobre lo que venía. ¿Y la voz sabe lo que viene? El precursor me miró. La voz sabe lo que yo sé cuando ya llegué al punto de descanso y verifico el tramo, dijo. La información que la voz da es la información que yo tendría después de haber llegado al punto de descanso y haber evaluado el tramo anterior. La voz te precede a ti. El precursor caminó. La voz es lo que yo sé antes de que yo esté con el grupo para decirlo, dijo. Yo llego al punto de descanso, evalúo y regreso para encontrar al grupo. 200 metros. Mientras voy y vuelvo, la información que tengo está disponible de mí, alguna manera para quienes del grupo pueden recibirla. ¿Y la transmite sin saberlo? El precursor consideró. Lo que yo sé en el punto de descanso existe en el corredor, antes de que yo llegue al grupo para decírselo, dijo. Y el corredor, que tiene esa información disponible, la da a quien puede recibirla. ¿El corredor da tu información antes de que tú la des? El precursor me miró. El corredor da lo que tiene, dijo. Cuando yo llego al punto de descanso con la información del tramo anterior, esa información está en el corredor, y el corredor la da a quien puede recibirla. Y la voz soy yo recibiendo esa información. El precursor asintió. La voz es la forma en que el corredor te da lo que tiene, dijo. La voz es la forma que esa información toma en ti. En las otras 3 personas fue diferente. Una voz parecida a la mía, un pensamiento que llegó de afuera, una imagen. El corredor da la información. La forma es la que cada quien puede recibir. En los días siguientes, la voz llegó antes de cada tramo, siempre en los 200 metros antes del punto de descanso, cuando el precursor ya había llegado y todavía no había vuelto a encontrarnos, siempre con información del tramo anterior, nunca del futuro, siempre correcta, el terreno que venía, sus características, sus dificultades, sus puntos de interés, la información que el precursor tenía cuando llegaba al punto de descanso y que el corredor liberaba antes de que el precursor volviera a traérmela personalmente. En el 4.º día, la voz dijo algo diferente a los días anteriores. Dijo, el precursor descansa en el punto de hoy, tiene algo en el pie. Cuando llegues, no le preguntes directamente. Llegamos. El precursor nos salió al encuentro a los 200 metros habituales. Caminaba con una ligera irregularidad en el paso que no había tenido en los días anteriores.
No le pregunté directamente, como la voz había dicho, pero en el descanso, con la naturalidad de quien revisa el estado del grupo, la guía auxiliar que el precursor llevaba en los cruces largos le revisó el pie. Una ampolla profunda que en ese estado habría llegado al 6.º día como una infección. La trataron en ese descanso. En el punto de recogida le conté al precursor lo que la voz había dicho sobre su pie. El precursor me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa. ¿La voz sabe lo que me pasa a mí?, preguntó. La voz sabe lo que tú sabes cuando llegas al punto de descanso, le dije. Y lo que sabías cuando llegaste al punto de descanso hoy incluía que tenías algo en el pie. El precursor miró el pie. No lo había verbalizado, dijo. Solo lo sabía. ¿Y el corredor lo sabía también? El precursor caminó. El corredor sabe lo que está en él, dijo, incluyendo lo que está en los que están en él, pero no lo nombraron. ¿Y te lo devolví a través de la voz para que pudieras tratarlo? El precursor me miró. ¿O el corredor usó la voz para que yo pudiera tratarlo?, dijo. El mecanismo podría ser cualquiera de los dos. ¿Y la diferencia? El precursor subió a la camioneta. Ninguna, dijo. El pie está bien de cualquier manera. Llegamos el 5.º día, los 13. Lo que la voz dijo sobre el pie del precursor fue lo que más pensé después de llegar a Stockton. No porque fuera extraordinario en el contexto del cruce. En el contexto del cruce era coherente con todo lo demás. El corredor da información. La voz es el canal. La información es la que el precursor tiene cuando llega al punto de descanso. Lo que me perturbó fue esto. El precursor no le había dicho a nadie que tenía algo en el pie. No lo había verbalizado. Solo lo sabía. Y el corredor también lo sabía. El corredor sabe lo que están en él sin que se lo digan. No solo el terreno, las personas que están en él. Le pregunté al precursor si eso lo perturbaba, que el corredor supiera sus cosas sin que él las dijera. El precursor consideró, en 8 años siendo parte del corredor, dijo, me acostumbré a que el corredor sabe más de mí de lo que yo digo. Lo que ya no me perturba es que lo sepa. Lo que a veces me perturba es cómo lo usa. ¿Y cómo lo usó esta vez? Para que el pie sanara, dijo el precursor. Ese es el tipo de uso que no me perturba. ¿Y hay usos que sí te perturban? El precursor me miró. No de este corredor, dijo. No todavía. 5 años en Stockton. Logística agrícola. El tiempo en la logística de productos frescos es la variable que lo determina todo. Lo que llega antes de lo necesario se deteriora esperando. Lo que llega después no sirve. Lo correcto es el momento exacto. La voz llegaba antes del precursor. La información llegaba antes que quien la tenía. Y lo que llegó antes en los 5 días del cruce fue lo que hizo que el grupo llegara en el momento correcto, con lo que necesitaba para llegar, como los productos frescos que llegan al momento en que se necesitan, no antes, que los deteriora la espera, no después, que los hace inútiles, en el momento que el corredor calculó como el momento correcto, y con la información que el corredor dio, antes de que quien la tenía pudiera darla, porque el corredor sabe cuándo la información se necesita, y da lo que sabe en el momento en que se necesita, no antes, no después, cuando hace falta. 5 años coordinando la distribución de productos frescos enseñan que lo que importa no es quién tiene la información, sino que la información llegue cuando se necesita. El precursor tenía la información del tramo. La voz la traía al grupo antes de que el precursor llegara. El canal era el corredor. El receptor era yo. Y la información llegó cuando se necesitaba, en el momento correcto, para el uso correcto, como los productos frescos, en el momento en que hacen falta. 5 testimonios del corredor de Sonora, el que recordaba por el que no podía recordar, guardando las 2 horas del segundo, día en el corredor para cuando alguien las necesitara, los dedos en el suelo que leían la temperatura del agua profunda y la compactación de los pasos anteriores y la impresión del cuerpo de alguien que estuvo en ese punto durante mucho tiempo y que se levantó con la voluntad de continuar al norte. El mapa que crece en tiempo real con lo que el corredor da.
las densidades y los colores, lo que hay que seguir y lo que hay que evitar, la posibilidad de la llegada registrada antes de que ocurra, el animal que no correspondía a ninguna especie conocida y que durante 5 noches caminó a 30 metros del grupo y señaló la dirección correcta en los puntos donde la dirección correcta requería señalamiento, la voz que precedía al guía, que llegaba en los 200 metros antes de que el guía llegara, que daba la información del tramo que el guía tenía cuando llegaba al punto de descanso, que supo que el guía tenía algo en el pie, sin que el guía lo dijera. El corredor de Sonora tiene más maneras de comunicarse de las que cualquier grupo puede recibir. Lo que cada grupo recibe es la intersección de lo que el corredor tiene disponible y de lo que el grupo puede recibir. En los 5 cruces de estos testimonios, lo que el corredor dio fue exactamente lo que el grupo necesitaba, ni más ni menos, lo que hacía falta, y los 5 grupos llegaron, con lo que el corredor les dio, y con lo que llevaban antes de que el corredor les diera nada, que también era suficiente, pero que con lo que el corredor dio fue más, siempre más, y los 5 llegaron, como llegan los que escuchan lo que el corredor tiene para decir.